existe una fuerza entre estas dos moléculas que puede hacer que estas dos se atraigan o se repelan. O sea, puede haber fuerzas atractivas o fuerzas repulsivas. Esas fuerzas siempre están presentes en toda la materia, que hacen que las moléculas tiendan a aglutinarse, a acercarse o tiendan a separarse o a repelerse. Eso va a depender mucho de la naturaleza química de la molécula. Pero el hecho de que una molécula ya tenga masa hace que las moléculas sufran estas fuerzas atractivas o repulsivas. Estas fuerzas de atracción o repulsión están relacionadas con el potencial intermolecular a través de esa ecuación que ven ahí. Las fuerzas atractivas o repulsivas dependen de el potencial intermolecular. Es más, es la derivada del potencial intermolecular en función a la distancia. SR es la distancia de separación que hay a nivel molecular. Este potencial intermolecular depende de la distancia de separación. Si yo pongo dos moléculas separadas a ciertas distancias, estas van a empezar a aproximarse entre ellas. ¿Por qué? Porque están sufriendo una fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción hace que ellas se acerquen, se atraigan. A medida que las moléculas se van acercando más, va a ocurrir algo, y es que va a empezar a aparecer una fuerza de repulsión muy pequeña, que se va a empezar a oponer a la atracción. Cuando uno suma la fuerza atractiva, que es la flecha roja, con la fuerza repulsiva, que es la flecha azul, pues el resultado es que las dos moléculas se van a seguir atrayendo, pero tal vez ya no con la misma intensidad. Cuando las moléculas se van acercando cada vez más, estas fuerzas repulsivas van a ser cada vez mayores. Eso en cierta forma lo que origina es que la atracción se va frenando, la atracción neta se va frenando. A medida que las moléculas se acercan más, están más próximas entre sí, pues las fuerzas repulsivas también van a ser mayores. ¿Qué pasa con el potencial intermolecular? Mientras tanto, mientras esto ocurre, va a ocurrir que el potencial intermolecular, como pueden ver aquí, empieza a disminuir. Claro, si lo vemos de este punto, empieza a disminuir, pero llega a un valor en donde se estabiliza. Cuando llega a este valor estable, estas dos moléculas ya no se van a acercar más, porque las fuerzas repulsivas han equilibrado a las fuerzas atractivas y por lo tanto se produce un distanciamiento de equilibrio. Las moléculas ya no se van a acercar. Se han acercado, pero ese acercamiento ha sido frenado por las fuerzas repulsivas y llegaron a una distancia de equilibrio. Esa distancia de equilibrio es cuando la suma de estas dos fuerzas es cero, pues, ¿no? Tiene un signo, él tiene otro signo. Cuando usted la suma, la fuerza es cero. Para que la fuerza sea cero, ¿qué significa eso? Que la derivada de la energía potencial o de esta energía potencial intermolecular tiene que ser cero. Y para que la derivada del potencial sea cero, ¿qué tiene que pasar con el potencial? Pues el potencial tiene que alcanzar una pendiente cero, es decir, la función del potencial tiene que tener esta forma, tiene que ser horizontal. Cuando usted tiene una función horizontal, ¿cuánto es la derivada de una línea horizontal? Es cero. Veámoslo de otro punto de vista. Imagine que por arte de magia, no se pregunte por qué, imagine que juntamos a las dos moléculas muy cerca una de la otra y las soltamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese momento? Pues como están muy cerca, lo que está predominando ahí son las fuerzas repulsivas. Es como que usted agarre dos imanes por el mismo polo y con mucha fuerza las junte. En ese instante las fuerzas repulsivas son bien grandes. Si usted suelta, ¿qué va a pasar con los imanes? Se van a separar. Lo mismo va a ocurrir aquí. Si yo junto a estas dos moléculas de especies diferentes a una distancia muy pequeña, más pequeña que la distancia de equilibrio, pues lo que está predominando ahí son las fuerzas repulsivas. Y si usted suelta, ¿qué va a ocurrir? Pues se van a empezar a separar, pues. Y se empiezan a separar, pero ojo, a medida que se van separando, las fuerzas repulsivas están ahí presentes, pero empieza a ocurrir algo, empiezan a aparecer fuerzas atractivas, solo que en menor intensidad. Cuando uno suma ambas, el resultado neto es la separación, la repulsión. En este momento, cuando estamos todavía aquí, la energía potencial intermolecular
tiene estos valores positivos. Estamos en la zona de repulsión. Mientras más cerca se encuentran, recuerden que esta es la distancia. Mientras más cerca están una molécula de la otra, la energía potencial tiene valores muy altos. Pero a medida que se van separando, esa energía potencial empieza a disminuir. Y se van a seguir separando un poco más. A medida que se separan, las fuerzas repulsivas empiezan a disminuir un poco y empiezan a aumentar las fuerzas atractivas. Va a llegar un momento en donde se va a producir un equilibrio y tanto las fuerzas atractivas como las repulsivas van a tener el mismo valor y por lo tanto la fuerza neta va a ser cero. Eso va a ocurrir cuando lleguemos a este punto que estamos acá. Lo que tenemos aquí es un diagrama de la energía potencial intermolecular que está presente entre dos moléculas en función a la distancia de separación. Dependiendo de a qué distancia se encuentren las moléculas, la energía potencial que hay entre ellas va cambiando según más o menos esta forma. Este comportamiento que adquiere la energía potencial intermolecular tiene una característica bien particular, y es que alcanza un valor mínimo aquí. Y en esta zona, la pendiente es cero. Y cuando la pendiente es cero, esta derivada es cero. Y cuando ese es cero, esta fuerza es cero. Y estamos en una situación de equilibrio. Entonces, las especies químicas alcanzan esta distancia de equilibrio. Ojo, ahora, si yo le cambio, le pongo otras especies, la distancia de equilibrio va a ser otra. No estoy diciendo que esta sea para todas las especies, no, no, no. Si usted junta un alcohol con un hidrocarburo, tal vez tiene otra distancia de equilibrio. Sustancias diferentes tienen diferentes distancias de equilibrio, pero todas ellas pasan por una distancia de equilibrio, que es el valor en donde simplemente ya no va a haber ni separación ni atracción. En realidad, este gráfico que estamos observando de la energía potencial intermolecular es la consecuencia de dos energías potenciales. Una es la energía potencial de atracción y otra es la energía potencial de repulsión. Una está relacionada a las fuerzas repulsivas y la otra está relacionada a las fuerzas atractivas. En realidad hay dos tipos de energías potenciales. En ambos casos, ambos dependen de la distancia y generalmente dependen de la inversa de la distancia elevado a una potencia, que para el caso de las fuerzas atractivas suele ser a la potencia 6 y en el caso de las fuerzas repulsivas suele ser a la potencia n, a un número diferente. Cuando usted junta ambas energías potenciales, el resultado que va a tener es la energía potencial intermolecular neta, que es esta gráfica que hemos visto en un principio. Cuando estemos a cualquier distancia entre dos moléculas, siempre van a estar presentes las dos, solo que una en mayor intensidad que la otra. Cuando usted hace la suma de ambas, el resultado es esto. Es esta que está bien, esta línea negra que ve aquí. Y nunca son iguales. Y como no son iguales, es por eso que pasa por un mínimo. Y ese mínimo es este, que es la distancia de equilibrio, que es la que origina, ya desde un punto de vista macroscópico, la que origina los equilibrios de fases. Esta curva, esta gráfica de energía potencial intermolecular, tiene algunas características que es importante tenerlas presentes. Por ejemplo, este punto mínimo que alcanza la energía potencial neta, que es la suma de estas dos, se le conoce como simplemente la energía del potencial, la energía mínima que alcanza el potencial. Esa energía mínima se alcanza a una distancia R sub 0, que es la distancia de equilibrio, a la distancia a la cual se supone las moléculas deberían estar. Por otro lado, vemos que esta curva nunca va a llegar a cruzar el eje 0, sino a medida que va aumentando, a medida que yo voy reduciendo la distancia, esta curva va aumentando y va a tender de manera asintótica hacia un valor mínimo. Y esta curva nunca va a cruzar este valor, esta barrera, esta distancia. Y esta distancia representa la mínima distancia que podrían tener dos moléculas juntas, porque como usted bien sabe, una molécula no va a estar dentro de la otra, pues, ¿no? Por más que usted las junte, siempre va a haber una distancia de separación. Esa distancia mínima es esta. Por lo tanto, esta curva de la energía potencial intermolecular se va acercando a esta distancia mínima de manera asintótica, nunca llega a ese valor. Y por último también se tiene esta distancia, esta separación llamada sigma, que representa la distancia en la cual la energía potencial
es cero, este punto que está acá. Es una característica que también se utiliza bastante.